Hola, buenos días. Miren, voy manejando por el Freeway número 5, el Interstate 5 en dirección al sur, y voy a recoger unas cosas. Pero fíjense que ayer en Calderón, Felipe Calderón, el sexenio, la página, ya se me está olvidando lo que yo hago, qué barbaridad. Alzheimer, lárgate. Entonces, mal chiste. Hablé de reconocer a los médicos, enfermeras, a todo el sistema de salud, por la gran entrega y solución del evento de la fiebre porcina, H1N1, AH1N1. Y también a las Fuerzas Armadas por su entrega y por su lucha contra el crimen organizado, en su gran labor de haber liberado estados completos de la maña, de la mafia, del crimen organizado. Pero hay algo que regularmente se le pone poca atención. Se ve la atención en el resultado, pero se olvida. Y ahorita yo creo que es un buen momento ya que hice el capítulo de ellos por escrito, hacer una remembranza. Si se acuerdan, los que estuvieron, obviamente, porque estamos hablando ya de 8 años, hay gente que no tenía edad para darse cuenta, y ahorita simplemente no se quiere dar cuenta. Pero en fin, cuando la crisis mundial hipotecaria, porque empezó por ahí, la crisis más grave a nivel mundial, porque fue simultánea la caída de muchísimos bancos, de muchísimas economías, y casi por la misma razón. Y la razón fue la corrupción. La corrupción en el uso de los bienes del banco, de los bancos, por parte de las mesas directivas, de los directores de los bancos. Expedían cheques millonarios a familiares, amigos. No. Aquí no metían a nómina a nadie. Simplemente agarraban, hacían un cheque por $2 millones, se lo regalaban a la sobrina por sus 15 años. Le daban un cheque de $5 millones a X persona por ninguna razón. Y así, y eso fue a nivel mundial, ocurrió en Estados Unidos. De ahí comenzó, ahí fue donde se detectó todo eso. Y dicen, y bien dice, el dicho dice muy bien: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas lejos de a donde no se vean. Total que lo cacharon, se robó nada más algo así como $20 millones. Y no se los robó, los regaló. Imagínense, con esa cantidad de dinero con cargo al fondo de un banco, pues le dieron toda la torre. Bueno, no nada más fue eso, sino que de repente detectaron eso en Inglaterra, detectaron eso en España, detectaron eso en Alemania, detectaron eso en Francia, detectaron eso en Italia, y así empezó el dominó de la hipoteca. Total, que finalmente pues, toda esa revolución crea conflictos a nivel internacional. ¿Qué tipo de conflictos? Se empieza a haber problemas de pagos. Empieza a no haber suficiente dinero. No, aquí no es. Me estaba equivocando de salida, perdón.
empieza a haber problemas de pagos, empieza a haber problemas de liquidez. Y obviamente se detecta todo eso. Y empieza a haber auditorías. Y obviamente empiezan a detener gente y empiezan a mandarla al bote. Bueno, llega a México el problema. ¿Y qué creen? El ahorro de México para ese momento, el licenciado presidente Felipe Calderón Hinojosa, el mejor presidente de México, péjele a quien le peje, simplemente empezó a ver qué tipo de estrategias se podrían hacer. Y él, una de las estrategias que había logrado cristalizar es el aumento de la Reserva Internacional. Él recibió el gobierno con 60,000 millones de dólares, cosa que ya era wow, porque Salinas de Gortari dejó el país con 30,000 millones de dólares. Y ese fue lo máximo, o sea, gobiernos fueron, gobiernos vinieron y 30,000 millones de dólares había en la reserva. Llegó Zedillo, fue un presidente aceptable, hizo cambios, metió en cintura al PRI, quién sabe qué argumentos habrá tenido, pero se le admira, porque verdaderamente, dentro de toda la porquería que hemos visto y nos consta que traía el PRI, él se armó de valor y los puso en cintura, realmente los sujetó. Y ahí fue donde se dio la alternancia con Fox. Bueno, no recuerdo cómo dejó la reserva el presidente Zedillo, pero sí recuerdo bien que el presidente Fox la dejó con 60,000 millones de dólares. Para cuando llegó la crisis internacional a México, la Reserva Internacional, el licenciado Calderón ya la tenía en 106,000 millones de dólares. O sea, tenía 46,000 millones de dólares más. Eso contuvo el ataque de las monedas, de las divisas, y creó seguridad y creó una burbuja de protección alrededor no de la economía, sino de las finanzas mexicanas. Obviamente, al tener la economía protegida, que las finanzas protegidas, la economía pudo obtener los medios para continuar produciendo y el país continuara su movimiento ascendente. Entonces, eso suena fácil, pero ¿qué pasó entre el punto de llega la bronca y sigue su ruta fácil? Bueno, lo que hicieron los economistas del gabinete fue algo muy sencillo. Empezaron a comprar dólares, para evitar que la moneda mexicana se debilitara, y entonces empezaron a cuidar el tipo de cambio. ¿Qué hacía México? No le convenía que la moneda se devaluara, pero no le convenía que la moneda se revaluara. ¿Por qué no le convenía? Primero, porque obviamente si se devalúa, los precios automáticamente, la inflación se van para arriba. Pero si se revalúa la moneda, sí bajan los intereses, bajan muchas cosas, tal vez los precios bajen, pero ¿qué creen? Los pactos comerciales y no iban a ser honrados. ¿Cómo no iban a ser honrados? Pues la gente, al tener que pagar más dólares por un peso, obviamente los productos se encarecen. ¿Capichi? Porque si antes pagaban 12 pesos por $1, iban a tener que pagar 8 pesos por $1, o sea,
el peso estaba más caro. Ya no recibían 12 pesos por dólar, iban a recibir 8 pesos por dólar. Entonces si tenían que recibir 100 piezas por 120 pesos, pues iban a recibir 8. Menos. ¿Sí? Entonces, si dejamos que eso ocurriera, hubiera dejado que eso ocurriera, ¿qué hubiera pasado? Los compradores se retiran y empiezan a buscar otras fuentes con un precio más bajo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a especular para mantener el precio en el nivel en que se encontraba. Subía el peso, vendían dólares. Compraban dólares, perdón. Bajaba el precio del peso, vendían dólares. Me estoy confundiendo un poquito porque tengo atención acá. Déjenle repito esta parte, por favor. Si subía el precio del peso, se compraban dólares. ¿Por qué? Para crear una demanda de dólares. Automáticamente el dólar se revalúa. Bajaba el peso, se vendían dólares, se compraban pesos para darle fortaleza al peso. O sea, ahí iban manejando la marea de tal forma que ni subiera ni bajara y que el máximo y el mínimo no fuera mayor de 2.5 centavos de un día para otro. O sea, se logró mantener y ahí fue donde ocurrió la mayor devaluación. Fueron creo que 20 centavos por dólar por causa de esa crisis. Ok, pero no nada más eso. O sea, ahí estuvo muy bien, todo perfecto. Pero ¿qué pasó después? Había que defender la producción. ¿Por qué? Pues porque con todo ese teje-maneje y bronca de economías y de finanzas internacionales, muchas empresas empezaron a no poder vender lo que tenían planeado y empezaron a tener faltantes de flujo de efectivo. No podían mantener la planta productiva y empezaron a sufrir para pagar los sueldos, porque obviamente no había ventas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un acuerdo entre los empresarios y el gobierno, donde el gobierno se comprometió a pagar la mitad de los sueldos de la planta productiva para que no se les despidiera a los empleados. A muchos se les ofreció liquidarlos con beneficio mayor. Y no por liquidarlos para sacarlos, correrlos, no. A los que ya necesitaban ser jubilados o que estaban a punto de jubilarse. Los empleados se les mantuvo, a muchos se les envió a descansar, pero con goce de sueldo. La empresa les pagaba la mitad de su sueldo y el gobierno pagaba la otra mitad. Y a los que se mantuvieron en la planta, igual. O sea, nadie salió perdiendo ahí. Los que de alguna forma tuvieron alguna problemática fueron el gobierno y los empresarios. Ok, jóvenes, se me está acabando el tiempo de esto, pero para decirles esto, la única forma en que se pudo haber manejado esa crisis fue exactamente como la acabo de describir, de ninguna otra manera. Gracias por su atención y disculpen tantas fallas en la explicación, pero manejando y hablando, razonando, a veces es difícil. Gracias. Esto ya se acabó.